Buenas noches, amados hermanos, hermanas, jóvenes, señoritas que se conectan en esta hora. Pues damos gracias a Dios por el privilegio que Él nos da de poder escuchar de su palabra, el privilegio que Él nos da de poder impartir su palabra a través de este medio. Eh, a pesar de la situación tan complicada que estamos viviendo últimamente, situación que tal vez a muchos ya nos tiene como cansados o no sabemos qué va a pasar o hasta cierto punto pues tenemos esa psicosis, ese como miedo de qué nos depara con esta pandemia. Pero a la luz de las Sagradas Escrituras el día de hoy pues vamos a ver varias cosas en las cuales pues Dios nos demuestra y nos enseña de que nosotros no debemos de temer, que nosotros no debemos de ponernos mal cuando estas cosas pasen, cuando los sufrimientos acontezcan a nuestras vidas, sino al contrario, nosotros debemos de alegrarnos en Él. Amén. Así que en esta noche vamos a cerrar nuestros ojos ahí donde estamos, vamos a inclinar nuestro rostro y a decirle: Padre Celestial, te damos infinitas gracias, Dios, porque tenemos un día más de vida. Gracias, Señor Jesús, porque nos provees alimentos, nos provees un techo donde vivir. Y te pido, mi Dios, por todas aquellas personas que no tienen dónde vivir ni qué comer, que tú también las bendigas. Pero Padre, también te pido que nosotros seamos canales de bendición para esas personas quienes les hace falta tantas cosas, Señor Jesús. Padre Celestial, pon tu mano sanadora sobre el mundo entero, mi Dios, por la situación en la que estamos comprometidos, Dios, con este virus. Ayúdanos, Dios, a poder, como iglesia, orar, poder levantarnos en fe, en los secretos, Señor Jesús, adorarte para que tú, Padre Celestial, manifiestes tu poder sobre el mundo y que todos puedan darse cuenta de que solo existe un solo Dios y que solo tú, Padre Celestial, eres digno de ser alabado y exaltado, Padre Celestial, y que realmente como humanidad sin ti nosotros no somos nada. Ponemos este tiempo en tus manos, ponemos esta prédica en tus manos, Dios, y te damos muchas gracias por todo, Señor. Amén y amén. Amén. Bueno, el día de hoy vamos a estar viendo la victoria sobre el sufrimiento. Ok. ¿Por qué la victoria sobre el sufrimiento? Nosotros, como lo comentaba al inicio, pues no solo la pandemia, sino muchas cosas de la vida en las que estamos comprometidos, tenemos problemas financieros, tenemos problemas en el hogar, podemos tener problemas en la casa de estudios en la que estamos, problemas en el trabajo, problemas esencialmente por seguir a Cristo, por ser personas seguidoras de Cristo, tenemos problemas por profesar nuestra fe, ¿sí? Y en general, si nosotros nos ponemos a analizar la vida de los profetas, la vida de las personas en la Biblia, todos han sufrido, todos pasaron por algún desierto, todos pasaron por algo malo que tal vez en el momento exacto en el cual las personas lo estaban viviendo, ¿sí? No entendíamos el propósito de Dios sobre la situación adversa en la cual se estaba viviendo. Por eso en esta noche le llamamos al tema la victoria sobre el sufrimiento. Amén. Bueno, vamos a empezar con el punto número 1, la salvación gloriosa. Ok, nosotros tenemos una esperanza viva. La esperanza la cual nosotros tenemos como cristianos, como personas seguidores de Cristo, ¿sí? Esta esperanza es tan viva como el hecho de que Dios resucitó de entre los muertos y nos dio la salvación eterna. Como hijos de Dios, nuestra herencia no se encuentra en la tierra. Nuestra herencia es aún mayor de lo que nuestras propias mentes podrían llegar a modelar o imaginar. Esta esperanza viva yace en nuestros corazones
porque aceptamos a Dios como nuestro Señor y Salvador y como nuestro Redentor, ¿sí? Y entonces el Espíritu Santo viene y mora dentro de nosotros. Entonces, mientras nosotros estamos vivos aquí en la tierra, nuestra esperanza está puesta en los ojos, perdón, nuestra esperanza y nuestros ojos están puestos en nuestro Dios, en el autor y en el consumador de la fe, ¿sí? Por eso es importante que los que aún no hemos confesado a nuestro Dios como único Señor y Salvador, estamos a tiempo para hacerlo. Estamos en un momento muy oportuno para hacerlo porque no sabemos qué nos depara el futuro, qué nos depara todas estas situaciones malas, ¿sí? Puede ser que esto sea de verdad el inicio y el principio de todos los dolores y el mundo de hoy en adelante venga en decadencia. Pero eso solo Dios lo sabe. Pero nosotros debemos de ser sensatos, como las vírgenes, sensatas que tenían llenos sus candelabros con aceite, para estar listos cuando venga el novio por la iglesia y nosotros podamos irnos con él. Amén. Vamos a leer Primera de Pedro 1 del 3 al 4 y la palabra de Dios dice así: Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva, y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes. Dice Pedro aquí a un grupo de personas, ¿sí? Entonces, realmente lo que les estaba comentando al inicio, nuestra esperanza es viva porque Jesús murió y resucitó de entre los muertos, ¿sí? Por ende, todo aquel que en Él crea no se pierde, sino tiene la vida eterna. Y nos vamos a regocijar juntamente con nuestro Dios. Y esa herencia que Él tiene en el cielo va a pasar a ser nuestra cuando nosotros pues seamos llamados hacia el cielo o cuando venga la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Hay un poder divino que nos protege. Vamos a leer Primera de Pedro 1 del 5 al 6. Dice: a quienes el poder de Dios protege mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. Ok, bueno, entonces realmente nosotros somos protegidos por ese poder infinito de Dios, pero somos protegidos mediante la fe en Cristo Jesús. ¿Sí? Entonces, Pedro nos está instando a que esto debe de ser de gran alegría en nuestras vidas, a pesar de que nos hallemos en diversas pruebas, a pesar de que el coronavirus nos tenga aquí encerrados, a pesar de que el coronavirus haya de cierta forma detenido la congregación física de la iglesia, ¿sí? Entonces, a pesar de todas estas pruebas y de las personas que están viviendo problemas porque trabajan del día a día, ¿sí? Y dependen de su trabajo diario para poder comer. Y a los que somos asalariados también, pues las empresas empiezan a recortar personal y también invade un temor sobre nosotros. Pero nosotros debemos de gozarnos, a pesar de que nos hallemos en diversas pruebas, ¿sí? Y esto es motivo de gran alegría, dice Pedro. Amén. Entonces, la salvación se va a ser revelada en los últimos tiempos. Ok, pero eso sí, como nos podemos dar cuenta, que el poder divino nos protege mediante la fe. Pero eso sí, ¿cómo Dios sabe que nosotros creemos y le creemos a Él y en lo que Él es y en lo que Él hace?
La única forma de que Él lo pueda saber y la única forma que Él pueda moldear nuestras vidas y sacar qué hay dentro de nuestros corazones es a través de las pruebas. Por eso nuestra fe en la vida cristiana debe de ser probada, ¿sí? Pedro hace una comparación con el oro. Dice que cuando el oro es acrisolado sale la pureza del oro, ¿sí? Hay crisoles. El crisol es un recipiente hecho de grafito y otra aleación de cerámica que soportan hasta los 1500, hay unos que soportan hasta 1500 grados centígrados y adentro de esos recipientes pues ahí se pueden fundir metales y hacer aleaciones de metales. Pues la fe, Pedro hace la comparación de que la fe también tiene que ser probada, tiene que ser acrisolada. En el diccionario, acrisolar significa purificar un metal en el crisol. Y la definición número 2 dice confirmar la solidez o perfección de una virtud o cualidad humana al ponerla a prueba o al practicarla con frecuencia. O sea que si nosotros ponemos si Dios pone a prueba nuestra fe, si nosotros practicamos nuestra fe con frecuencia, si nosotros alimentamos nuestra fe, recordemos que nosotros alimentamos nuestra fe del oír de la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, si nosotros alimentamos nuestra fe, practicamos con frecuencia todo esto, vamos a hacer que el poder divino de Dios nos proteja, porque eso es lo que dice la palabra de Dios, que el poder divino de Dios nos protege mediante la fe. Cuando Dios nos prueba, entonces Él nos está purificando. Y es algo que nosotros debemos de aprender y de aprender a no como reprocharle a Dios por las cosas que vivimos. Porque realmente vamos a sufrir, ¿sí? Al amar a Dios como Él lo dice en el primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas, con toda tu mente, con toda tu alma y con todo tu corazón, ¿sí? Y si nosotros no solamente, bueno, sin el solamente, si nosotros hacemos eso, lo amamos como lo dice su mandamiento, pero lo amamos a pesar de no verlo, amén, que eso es la fe, estamos obteniendo la meta de nuestra fe. ¿Cómo así? ¿Cuál es la meta de la fe? La salvación. Porque cuando nosotros ponemos la fe en Cristo, y Él es el autor y consumador de la fe, o sea, Él la consuma, pero Él es la salvación para nosotros, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Amén. Entonces, cuando nosotros cumplimos el primer mandamiento a cabalidad y tenemos fe en Él, estamos obteniendo la meta de esta fe, ¿sí? Los antiguos profetas estudiaron y observaron esta salvación. Querían descubrir el sufrimiento de Cristo y la gloria que vendría luego de esos días. Pedro explica que los profetas querían saber cómo los tiempos de cómo iba a ser el sufrimiento de Cristo y cómo iba a ser la gloria después de esos días. Ellos querían descubrir realmente las circunstancias en donde esto iba a suceder. Pero dice también la palabra de Dios en Pedro que sin embargo a ellos, a los antiguos profetas, se les reveló que ellos no estaban sirviéndose a sí mismos, sino que ellos servían para nosotros, para la iglesia fundada por Cristo. Por eso nosotros debemos de alegrarnos, porque nosotros estamos viendo lo que los profetas antiguos estudiaban y observaban con atención y querían determinar. Y es más, no solo los profetas, sino también los ángeles anhelan ver. Y eso es lo que dice en 1 Pedro 1:12. A ellos se les reveló que no se estaban sirviendo a sí mismos, aquí estamos hablando de los profetas, sino que les servían a ustedes,
Hablaban de cosas que ahora les han anunciado los que les predicaron el Evangelio por medio del Espíritu Santo enviado del cielo. Y aún los mismos ángeles anhelan contemplar estas cosas. Ok, o sea que debemos de tener alegría porque nosotros realmente entramos en un marco muy hermoso de la historia, en el cual Dios ya vino a morir por su pueblo. Nosotros ya podemos entrar bajo la gracia de Dios. Nosotros ya podemos ser llamados hijos de Dios y podemos recibirlo en nuestros corazones, en donde quiera que nosotros estemos. ¿Sí? En los tiempos antiguos esto no se daba. Cuando estaba en la época de Moisés, pues la presencia de Dios habitaba en el arca de la alianza, en el arca del pacto, y se movía en la tienda de la campaña, o sea, en el tabernáculo. Pero después de que viene Cristo y hace la obra redentora de Cristo Jesús, salvando a nosotros, salvándonos nuestras vidas y dándonos una vida eterna juntamente con Él para todo aquel que lo crea, ¿sí? Entonces, realmente estamos viviendo algo muy hermoso, que como lo vimos, los profetas lo querían conocer porque lo observaban y lo estudiaban, y los mismos ángeles también anhelaban conocer este tiempo, ¿sí? Pero, ok, tenemos este gran privilegio, o esta gracia tan hermosa de vivir en este tiempo. Eso sí, nosotros debemos de ser santos. ¿Por qué? Debemos de ser inteligentes y audaces con todo lo que Dios nos ha dado, ¿sí? Nosotros debemos de actuar con dominio propio. ¿Por qué? Porque esto es vital, que nosotros tenemos una mayor luz. A nosotros ya se nos fue revelado, sí, por medio de Cristo Jesús, el Evangelio. Nosotros conocemos el Evangelio. Está escrita la palabra de Dios. Tenemos la Biblia en nuestras manos. Y como dice 1 Corintios 9:27, decía el apóstol Pablo: disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta y lo entreno para que haga lo que deba de hacer. Ok, entonces nosotros debemos de disciplinarnos. Nosotros debemos de entrenar a nuestros propios cuerpos, someter a nuestra carne para que haga lo que debe de hacer y no lo que quiere hacer. Porque nosotros tenemos una lucha continua entre la carne y entre el espíritu, ¿sí? Entonces estos están opuestos entre sí. Y nosotros lo que debemos de hacer como hijos de Dios es doblegar nuestro cuerpo ante Dios, ¿sí? Y entrenarlo como lo hace un atleta. Amén. Nosotros debemos de apartarnos para Dios, porque como está escrito en las Escrituras, sean santos porque yo soy santo. O sea, el que nos ha llamado es santo. Nosotros debemos de ser apartados para Cristo Jesús, ¿sí? Cuando nosotros recibimos a Dios en nuestro corazón, nosotros debemos de aprender a apartarnos para Él. No estoy diciendo que nosotros no pecamos, no estoy diciendo que nosotros seamos personas que jamás conocen pecado, no, o sea, al contrario, como dice, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Pero nosotros es lo que debemos de hacer, es la carrera que debemos de correr. Buscar los caminos de Dios con firmeza y con diligencia, ¿sí? Y ser apartados para Dios. O sea, esa decisión la tenemos nosotros. Por eso nosotros debemos de tener ese dominio propio a diario. ¿Y sí? ¿Por qué? ¿Por qué debemos de ser santos? ¿Y por qué todo esto? Porque recordemos que nuestro rescate no está pagado con algo perecedero, no está pagado con oro, no está pagado con dinero que se pudre, que se pasa, que se devalúa, ¿sí? Nuestro rescate está pagado con la sangre del Cordero inmolado de Dios, ¿sí? Nosotros nos purificamos a medida que obedecemos a Dios. Y el Dios, que es el amor, que habita dentro de nosotros, ¿sí? Por eso nosotros debemos de amarnos los unos a los otros.
y obedecer a Dios. O sea, a medida que nosotros obedecemos a Dios, nos estamos purificando, ¿sí? O sea, hay una conexión muy estrecha entre la purificación y la obediencia y la santidad. Porque obedecer a Dios es seguir sus mandamientos. Si nosotros seguimos sus leyes, sus mandamientos, nos estamos purificando y nos estamos apartando del mundo que vive de manera alocada, ¿sí? Y ok, entonces, cuando nosotros aceptamos a Dios, Dios entra en nuestras vidas. Dios, su Espíritu Santo, morando ahora dentro de nosotros, ¿sí? Nos da el amor porque Él es el amor, Dios es amor, ¿sí? Él es el amor. Y por eso Él nos dice que nosotros debemos amarnos los unos a los otros. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y dice que en esto está resumida toda la ley. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos amor en nuestras vidas, jamás, jamás, jamás vamos a querer el mal para alguien o para algo. Porque si el amor reina en nosotros, siempre vamos a querer que todo esté bien, que las personas estén bien, ¿sí? Porque el amor verdadero habita en nuestros corazones. Vamos a ver 1 Pedro del 1 al 24 al 25. Dice la palabra de Dios, porque todo mortal es como la hierba, y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se cae, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra del Evangelio que se les ha anunciado. Ok, entonces, ¿por qué estamos leyendo esto? Porque cuando hablamos del rescate, ¿sí? De que estamos rescatados por algo no perecedero. Nosotros estamos nacidos por simiente no perecedera. ¿Sí? Jesucristo no perece. Su palabra no perece. Dios actúa a través de su palabra por medio del Espíritu Santo y de su Hijo. ¿Sí? Por eso, como dice este versículo, pero la palabra del Señor permanece para siempre y esta es la palabra del Evangelio que se les ha anunciado a ustedes. Entonces, sintámonos dichosos de que nosotros estamos los que recibimos a Cristo Jesús. Al recibir a Cristo Jesús, nosotros estamos llamando esa gloria de Dios a nuestras vidas. ¿Sí? Esa gracia y la obra redentora de Jesucristo se hace como una realidad en nosotros y tenemos la esperanza de salvación. ¿Sí? Por tanto, al tener este conocimiento, nosotros debemos de purificarnos. Debemos de purificarnos, hermanos y hermanas, jóvenes y señoritas. Y nos podemos preguntar, bueno, pero ¿y cómo nos purificamos? Pues 1 Pedro 2, del 1 al 3 dice lo siguiente. Por lo tanto, abandonando toda maldad y todo engaño, hipocresía, envidias y toda calumnia, deseen con ansias la leche pura de la palabra, como niños recién nacidos. Así por medio de ella crecerán en su salvación. Ahora han probado lo bueno que es el Señor. Ok, entonces nosotros debemos de abandonar toda maldad, engaño, hipocresía, envidias y calumnia que pueda vivir en nuestras vidas. Debemos de desechar el pecado de nuestras vidas. ¿Y cómo lo hacemos? Siendo santos. ¿Y cómo somos santos? Practicando la obediencia en Cristo Jesús, porque con eso nos purificamos y así nos vamos a apartar para Cristo Jesús. Recordemos que ser santo es apartado para Él. ¿Sí? Pero dice el 2, deseen con ansias la leche pura de la palabra, como niños recién nacidos, y así por medio de ella crecerán en su salvación. O sea que nosotros podemos ir creciendo en nuestra propia salvación, ¿correcto? Nosotros debemos de anhelar como niños la palabra de Dios, como un niño anhela la leche de su madre. Yo miro que mi hija, cuando ella tiene hambre, llora y llora y llora y no para de llorar.
hasta que mi esposa le da de comer. Si nosotros anheláramos la palabra de Dios, si nuestros corazones y nuestros oídos estuvieran tan sedientos de comer la palabra divina de Dios, creceríamos en nuestra propia salvación y así también aumentaríamos nuestra fe. Sí, porque la fe viene del oír la palabra de Dios y es mediante de la fe, como lo vimos al inicio, es que Dios nos va a proteger. Sí, el poder divino de Dios nos protege mediante de la fe. Dios nos va a proteger y nos protege, porque gracias a Dios, pues yo no me he enterado de alguno de la congregación de nosotros que le haya dado este coronavirus. O sea, Dios no nos ha dejado, mis hermanos amados. Dios está de nuestro lado. El mundo puede estar de cabeza, se puede venir todo, pero Dios pelea por los suyos y cuida los suyos. ¿A quiénes? A quienes tienen fe en Él. Amén. El sufrimiento y las pruebas. Ok. El sufrimiento y las pruebas. Bueno, pues desde la desobediencia en el Génesis, la humanidad está destinada a sufrir. Dice así, Génesis 3 del 16 al 19. A la mujer le dijo, multiplicaré tus dolores en el parto y darás a luz a tus hijos con dolor. Desearás a tu marido y él te dominará. Al hombre le dijo, por cuanto le hiciste caso a tu mujer y comiste del árbol del que te prohibí comer, maldita será la tierra por tu culpa. Con penosos trabajos comerás de ella todos los días de tu vida. La tierra te producirá cardos y espinas y comerás hierbas silvestres. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente hasta que vuelvas a la misma tierra de la cual fuiste sacado, porque del polvo eres y al polvo volverás. O sea, nosotros, desde que entró el pecado al mundo, a través de la desobediencia del mismo ser humano, la humanidad estamos destinados a sufrir. Venimos a sufrir, ¿sí? Pero nosotros debemos de saber de que Cristo, que Dios está de nuestro lado cuando nosotros lo aceptamos a Él, ¿sí? Pero los ojos de nuestro Dios están sobre los justos y sus oídos están atentos a sus oraciones, ¿sí? Como iglesia no debemos de temer a los acontecimientos que matan el cuerpo. Por otro lado, debemos de tener nuestra fe en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque tener nuestra fe en Cristo Jesús nos va a hacer que seamos libres y que Él nos cubra de toda maldad, ¿sí? Eso sí, como lo vimos anteriormente, debemos de ser santos y actuar con temor en Dios. ¿Y saben por qué debemos de actuar en temor en Dios? Dice la palabra de Dios en Proverbios 2:7. Él reserva su ayuda para la gente íntegra y protege a los de conducta intachable. O sea, al leer esto, me entra temor, porque quiere decir que si yo no soy íntegro, si yo no trato de ser intachable, si yo no trato de obedecer a Dios, si yo trato de pecar y hacer todas las cosas como sean, entonces voy a perder la protección divina de Dios y la ayuda divina de Dios. Porque la palabra de Dios dice que Él reserva su ayuda para la gente íntegra y protege a los de conducta intachable. Entonces, debemos de poner mucha atención, amados hermanos, en esto. Esto que está pasando a nuestro alrededor, o sea, si nosotros somos íntegros de corazón, si nosotros somos obedientes a nuestro Dios, Él no va a guardar su mano para no protegernos, para no ayudarnos. Al contrario, Él nos va a bendecir y nos va a cobijar bajo sus alas, porque el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, dice la palabra de Dios. ¿Sí? Pero, ¿por qué al doblegar nuestros cuerpos y someter nuestra carne,
nosotros logramos romper con el pecado, ¿sí? Y decidimos cumplir la voluntad de Dios. Y de verdad, es hora de que nos volvamos a Cristo Jesús, ¿sí? Dice la palabra de Dios en 1 Pedro 4, del 1 al 3. Por tanto, ya que Cristo sufrió en el cuerpo, asuman también ustedes la misma actitud, porque el que ha sufrido en el cuerpo ha roto con el pecado, para vivir el resto de su vida terrenal no satisfaciendo sus pasiones humanas, sino cumpliendo la voluntad de Dios, pues ya basta con el tiempo que han desperdiciado haciendo lo que le agrada a los incrédulos, entregados al desenfreno, a las pasiones, a las borracheras, a las orgías, a las parrandas y a las idolatrías abominables. ¿Ok? Entonces Dios nos está llamando a que sumamos también la misma actitud que Cristo sufrió en el cuerpo. Sí, esa misma actitud es morir a nosotros mismos, morir a esta carne y darle cabida a que el Espíritu de Dios llene nuestros corazones, nuestras mentes y cada parte de nuestro ser. Amén. ¿Por qué? Porque de esta forma, ¿sí? Porque el que ha sufrido en el cuerpo ha roto con el pecado. Y al romper con el pecado, nosotros tenemos la salvación. Porque el que vive en pecado, la muerte, está ahí a la puerta. ¿Sí? Y dice que es para vivir el resto de su vida terrenal, no satisfaciendo las pasiones humanas. O sea, realmente nosotros, una vez más, debemos de ser llamados a la santidad. Pero, ¿cómo es que todo esto hace clic con que la victoria sobre el sufrimiento? Porque la victoria ya se nos fue dada. Nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. O sea, vamos a sufrir, pero ya hay una victoria por delante. Ya tenemos la victoria, amados hermanos, ya la victoria es nuestra. El morir es Cristo y el vivir es, perdón, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Sí? Tenemos la victoria si nosotros nos sometemos a nuestro Dios. Por eso hay una victoria ante todo el sufrimiento de la vida del cristiano. Y nosotros debemos de comprender que todas las cosas que sobrevienen ayudan a bien a todo aquel que ama al Señor Jesús. ¿Sí? Y la palabra de Dios dice que nosotros vamos a ser probados. Nosotros vamos a ser probados. Pero alegrémonos porque la corona de vida nos espera. ¿Sí? Gocémonos cuando nos hallemos en diversas pruebas. Debemos de vivir el ejemplo de Cristo a diario en nuestras vidas, como lo leíamos anteriormente, ¿sí? Y a pesar de que todo esto nos suene raro y que, ¿y cómo es que cambió el mundo de la noche a la mañana? ¿Y por qué ahora? ¿Y qué sucedió? ¿Y qué habrá pasado? Y que tantas cosas. Pero miren lo que dice la palabra de Dios en 1 Pedro 4, del 12 al 13. Dice: queridos hermanos, no se extrañen del fuego de la prueba que están soportando, como si fuera algo insólito. Al contrario, alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo, para que también sea inmensa su alegría cuando se revele la gloria de Cristo. O sea, de verdad, hermanos, no nos sorprendamos, no creamos que son cosas insólitas. Al contrario, a nosotros la palabra revelada de Cristo Jesús, la Biblia de nuestro Dios, ya nos ha informado todo esto. Nosotros ya lo conocemos. Este mundo viene así, en una decadencia. Cuando empiecen el inicio, cuando estemos en el principio de dolores, ya no podemos esperar nada bueno. Todo va a ser devastación. Todo va a ser degradación total de la moralidad humana, de la ética, de los valores, del mundo, de la naturaleza, de todo lo que conocemos. Inclusive de la iglesia, porque dice que en esos días el amor de muchos se enfriará. ¿Sí?
Entonces nosotros no debemos de dejar que todas estas cosas nos sorprendan y mucho menos nosotros asustarnos por todo esto, porque Dios está con nosotros, ¿sí? Si nosotros tenemos fe en Él, como lo vimos, si nosotros de verdad tenemos fe en Él, ¿qué va a pasar? ¿A quienes el poder de Dios protege mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos? Qué preciosa es la palabra de Dios. O sea, la salvación de Dios se va a revelar en los últimos tiempos. La iglesia de Dios va a ser arrebatada. Va a venir Jesús por segunda vez. Y nosotros vamos a estar protegidos por Él hasta que Él venga. O sea, no nos preocupemos. Y como lo he dicho en varias ocasiones, y si hemos de perecer, ¿cuál es el problema? Tenemos la corona de vida. Nos está esperando la corona de vida. Hay personas que han muerto este año, inclusive en nuestra congregación. Las personas recibieron de Cristo. Una persona, una nena que también acaba de dejar el mundo. Y ellos, pues, alcanzaron la corona de vida. Porque la mamá de uno de los jóvenes falleció, pero aceptó a Cristo en su corazón. O sea, ya se nos adelantó y ganó la corona de vida. Y la nena que acaba de fallecer, que lo digo aquí en público, nuestro más sentido pésame ante la familia y que Dios les dé fortaleza. Pero también está con Dios, porque lo de los niños es el reino de los cielos. Pero ahora nosotros estamos vivos, estamos viviendo dentro de esta psicosis, este caos de pandemia. Y lo único que podemos hacer, ¿sí?, es creer en Dios para salvación nuestra y alcanzar a todo aquel que está perdido. Sí, porque así como nosotros fuimos extranjeros, así como también el pueblo de Israel fue extranjero en Egipto, las personas que no conocen a Dios son ajenos a esto, son ajenos al reino de Dios. Entonces llamémoslos, hagámosles el conocimiento del evangelio de Dios, ¿sí? Entonces, como lo decía el título, la victoria sobre el sufrimiento. Hermanos, gocémonos cuando nos hallemos en diversas pruebas. No nos espantemos por las cosas que han de venir, sino gocémonos en Cristo Jesús y démosle la gloria a Él por siempre. Aferrémonos a Él, agarrémonos de su mano. No perdamos de vista a Jesucristo. Él es el único camino, la verdad y la vida. Si nosotros le hemos fallado a Dios, reconciliémonos con Él. Y si nosotros no hemos aceptado a Dios, aceptémoslo. Es el tiempo, es el momento. Puede ser que mañana o dentro de algunos meses o años ya sea tarde. Y nos podemos arrepentir muchísimo de no haber recibido la obra redentora de salvación en nosotros. ¿Sí? Entonces, vamos a orar en esta noche. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a darle gracias a Dios por su palabra y decirle: amado Padre Celestial, gracias por tu palabra, gracias porque tú hablas a nuestros corazones, porque a pesar de tiempos difíciles, mi Dios, tú no nos dejas. Ayúdanos, Dios, a anhelar tu palabra como el niño anhela la leche materna, Señor Jesús, porque esto ayudará a que crezcamos en nuestra propia salvación. Ayúdanos a impartir el evangelio a las personas que no te conocen, Dios. Y Padre, en esta noche, si alguno de nosotros te hemos fallado, nos hemos apartado de ti, queremos reconciliarnos contigo. Queremos pedirte perdón por los diversos pecados y cosas que hemos cometido. Queremos regresar nuevamente a ti, mi Dios,
y te pedimos perdón con todo nuestro corazón. Queremos que tu Espíritu gobierne nuestras vidas, Padre Celestial, y que tú, Padre, mores en nosotros y nos ayudes a poder hacer menguar nuestros cuerpos para que tu Espíritu crezca en nuestras vidas. Y si alguien no ha aceptado a Dios como su único Señor y Salvador, también ahí donde estamos podemos hacer esta oración. Señor Jesús, en esta noche yo reconozco que he pecado. Reconozco ante la ley tuya de que te he fallado y que he estado infringiendo tus leyes, Dios. Reconozco, Señor, mi estado pecaminoso como humano, Padre. Pero quiero que en esta noche tú entres en mi corazón, que tú mores en mi vida. Te acepto como mi único Señor y Salvador y lo declaro con mi corazón, con mi mente y con mi boca. Y declaro que tú eres el único que me salva y el único que ha venido a morir en la cruz y que ha resucitado y que me dio vida juntamente con Él si yo le acepto y le sigo. Dejo a un lado a todos los dioses que he estado sirviendo. Dejo a un lado todos los pecados que he estado haciendo y en esta noche decido seguirte a ti, Cristo Jesús. Gracias, Señor, te damos por esta noche, por esta palabra. Te bendecimos y te damos la gloria, oh Dios. Amén y amén. Amén, amados hermanos, jóvenes y señoritas. Dios les bendiga, que Dios siempre esté con nosotros y gracias por sintonizarnos y les amamos mucho, les extrañamos mucho y tenemos fe, primero Dios, vamos a estar nuevamente en el templo todos reunidos, regocijándonos y cantándole al único que es digno de recibir toda la gloria y la honra y vamos a amarlo como siempre lo hemos hecho y a dar lo mejor de nosotros para Él. Gracias hermanos y hermanas, que tengan una feliz noche.